Cuando el cuerpo habla, el alma escucha. Aquí comienza un espacio para sentir, reflexionar y acompañar. Espiritualidad, tanatología, relación de ayuda, ética y bioética, humanización de la salud, entrevistas e historias de vida. Esto es Vida y Salud Radio, Por Radio San Camilo. un programa que cuida la vida en todas sus etapas. Con la voz de Angélica Aguirre, comenzamos. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Feliz año 2026, les deseo lo mejor en cada aspecto importante de su vida. Estamos en un primer programa de Vida y Salud por parte de Radio San Camilo. Hoy estamos de manteles largos porque vamos a hablar de un tema muy importante con un gran maestro. Y bueno, pues mi nombre es Angélica Aguirre, les doy la más cordial bienvenida al invitado, a ustedes, y las gracias a todos los que hicieron posible este programa. Fíjense que hoy hablaremos de los cuidados paliativos, que es un concepto que suele asociarse con el final de la muerte, nada más. Pero la verdad es que tiene que ver con muchísimas otras cosas, tiene un sentido mucho más amplio, hay mucho desconocimiento, falta sensibilización acerca del tema y es muy necesario en la actualidad conocer que es un derecho, que tiene que ver con tanatología, que tiene que ver con ética, con dignidad humana, con humanización. Y bueno, para todos estos temas nos viene a hablar nuestro experto, el maestro Omar Olvera, quien es el coordinador académico de Centro San Camilo. Él es filósofo, tiene muchísima experiencia en acompañamiento tanatológico desde hace ya muchísimos años. Lo que más le gusta a él es dar clases, dar cursos, talleres, diplomados, acompañar a las personas, estar así como cerquita de las personas y ayudarles a tener una mejor calidad de vida. Y pues él nos va a hablar de los cuidados paliativos. Bienvenido, Omar, ¿cómo estás? Muy bien, es un gusto estar aquí contigo iniciando este año con este programa y este proyecto que hemos arrancado aquí en San Camilo, este programa de radio que esperemos sea de mucha utilidad formativa y de difusión para nosotros y para el público que nos escucha con mucho placer también. ¿Cómo te sientes con este tema? Pues es un tema muy importante, como tú decías, pertinente, que desafortunadamente todavía no se conoce mucho qué son los cuidados paliativos en México. La ley de salud los introdujo a partir de 2009. Sin embargo, en gran sentido podemos decir que se ha quedado solo en tinta, ¿no? En letra. Porque en el área de la salud público-privada pues no se han desarrollado mucho. Ha habido un crecimiento de cierta forma en la conciencia sobre la analgesia, pero con todo lo que implican los cuidados paliativos, pues nos hemos quedado cortos, ¿no? Como país, como sistema de salud, y también en el aspecto de difusión, de educación, en la prevención y el cuidado de las enfermedades, y desafortunadamente cuando se presentan las enfermedades crónicas o terminales, muchas veces las personas desconocen cuáles son sus derechos en torno a sus cuidados por parte del sistema de salud, y también hay ciertas omisiones institucionales pues que no podemos negar, ¿no? Que están ahí y bueno, esperemos que haya un desarrollo ahora en adelante en este tema de los cuidados paliativos también, ¿no? En todas las áreas pues de la asistencia sanitaria al público en general. Entonces, qué importante es este tema. Y bueno, para empezar, a mí me gustaría definir a qué se refiere uno cuando se habla de cuidados paliativos. ¿Cómo se puede explicar en forma clara? Mira, la medicina tiene como primera finalidad la curación, ¿no? También tiene como finalidad la rehabilitación de la persona enferma, y tenemos que aceptar que las enfermedades actuales
siguen ofreciéndonos muchos retos y muchas veces la enfermedad es algo incurable. Entonces, cuando aparece una enfermedad incurable, discapacitante o que conduce a la persona hacia la muerte de una manera inevitable, entonces estamos hablando de que la medicina deja de pretender curar a la persona y también de pretender rehabilitarla y acepta que tienen que iniciar un aspecto que nosotros llamamos el cuidado integral de la persona, ¿no? Y esto se llama en la Ley General de Salud cuidados paliativos, que tiene que ver con la contención de los síntomas no deseados, la analgesia, las dietas, la movilidad, la rehabilitación paliativa, el acompañamiento psicológico, espiritual a la persona enferma y a los familiares, preparándoles hacia el desenlace final que será la muerte, ¿no? Ujú. Entonces esos serían los cuidados paliativos. Entonces es un área muy amplia y cada vez en México hay más personas que se dedican a hacerlo. ¿Por qué los cuidados paliativos van tan vinculados a a la dignidad de la persona enferma y de su familia? Porque la enfermedad cuando es discapacitante o cuando conduce a la persona por situaciones de dependencia en todos los aspectos de su vida, movilidad, autonomía, el autocuidado también, ¿no? Que muchas veces la persona ya no lo puede hacer y se delega al cuidador, eh, pues implica eh, esta atención, ¿no? Humana, cercana, que respete el valor ético, moral, espiritual, integral de la persona humana. Y tristemente nuestra cultura muchas veces nos conduce a descartar a las personas porque no son autosuficientes, porque se les ve como una carga, un gasto, incluso por el Estado, por los cuidadores, según la situación en la que estos estén viviendo. Y esto nos señala esa necesidad de cuidar, de promover la dignidad de la persona en todos los momentos y situaciones de su existencia, incluso ante la enfermedad crónica, grave o terminal. Okay. Y entonces nos preguntan mucho, ¿esto es nada más para el final de la vida? ¿Existe la creencia de que los cuidados paliativos son solo para los últimos días? ¿Qué tan cierta es esta idea? Bueno, como te decía hace rato, la medicina tiene esta finalidad curativa o rehabilitativa, ¿no? Por una parte. Pero cuando se presentan estas enfermedades crónicas graves, terminales, aceptamos ese límite que ya no podemos restablecer a la persona. Y este cuidado, pues, se delega en este contexto específico del diagnóstico de ese tipo de enfermedad crónica, grave o terminal, hasta la muerte, ¿no? Ese es el ámbito de los cuidados paliativos. No significa que antes de ese diagnóstico catastrófico no tengamos que cuidarnos. Ahí hablamos de la salud preventiva, ¿no? Tenemos que prevenir, cambiar nuestros hábitos. La OMS habla de hábitos de riesgo, ¿no? Que tienen que ver con el tema alimentario y de movilidad, sobre todo en el occidente, porque tendemos al consumo de alimentos procesados, ultraprocesados, caemos mucho en el sedentarismo y esto implica que a lo largo del tiempo se van a presentar distintos tipos de enfermedades y muchas veces catastróficas, ¿no? Que nos conducen hacia la muerte. Y también hay enfermedades crónicas que requieren cuidados paliativos. Claro, pero no es, bueno, aunque sí podríamos hablar que se hace un tipo de cuidados paliativos, ¿no? Sí, sí se puede mencionar en ese sentido, aunque es estrictamente en el ámbito de la persona que se conduce hacia la muerte, ¿no? A causa de una enfermedad. ¿Sí? Entonces son cuidados que buscan aliviar el sufrimiento y acompañar sin acelerar ni retrasar el proceso de la muerte. No, porque cuando aparece ya el diagnóstico de que la persona ya no se puede curar o rehabilitar y se inician los cuidados paliativos, se van a suspender los tratamientos curativos, ¿no? Que muchas veces son muy invasivos y a partir de ese momento se empieza a cuidar a la persona de manera integral, facilitando que tenga acceso,
como decíamos hace rato, al control de síntomas no deseados de cada enfermedad, a la analgesia, el control del dolor y el acompañamiento psicológico, ¿no? Que le conduce hacia los cierres, hacia la reconciliación con la propia historia, con los demás, que facilita también el acompañamiento espiritual, y esto le permite a la persona generarse un sentido vital también en torno a la enfermedad, ¿no? Que con un sentido de esperanza, dependiendo de las creencias religiosas de cada quien. Como un traje a la medida, ¿no? Dependiendo de las necesidades del enfermo y de los familiares, lo que va requiriendo. Exacto, tiene que ser un cuidado integral que responde a la persona actual, es decir, la persona que está padeciendo un tipo de enfermedad y todas las necesidades que se desarrollan en torno a ella, ¿no? No podemos hablar de que sea algo que tenga que hacerse de manera general, porque cada situación nos presenta características distintas, necesidades distintas, y tenemos que responder a cada una según se presenta. Y es para niños, adolescentes, adultos. Todas las personas que estén en esta circunstancia son candidatos pues de los cuidados paliativos. Muy bien, pues entonces nos falta mucho por saber de este tema, pero vamos a hacer un pequeño corte comercial. Ahorita regresamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rafael Sánchez. Soy aspirante a la maestría en Relación de Ayuda. Siempre he tenido la necesidad de ayudar a otras personas, pero esta vez quería hacerlo con un enfoque más profundo y profesional. Por eso decidí estudiar esta maestría, porque aquí no solo adquiero herramientas especializadas y counseling, sino que realmente comprendo cómo apoyar a personas en momentos difíciles, ya sea por alguna enfermedad, duelo o por alguna otra dificultad. Estoy adquiriendo herramientas que realmente marcan la diferencia. Aprendo a generar cambios en cualquier intervención y, sobre todo, comprendo cómo apoyar a las personas en algún momento difícil. Si tú también quieres transformar vidas y la tuya en el proceso, esta maestría es para ti. Te la recomiendo. Hola, estamos de vuelta con nuestro programa estamos hablando de los cuidados paliativos. Y bueno, pues lo que les quería comentar es que es muy importante que si quieren saber más de este tema y de otros cursos, que nos sigan por favor en la página www.camilos.org.mx. Igualmente nos pueden seguir en las páginas de Facebook de Centro San Camilo y ahí también pueden ver todos los apoyos que hay, todas las ofertas académicas y demás, para que sigamos aprendiendo juntos. Entonces, maestro, estábamos hablando de los cuidados paliativos. ¿En Guadalajara son un derecho? En todo el país son un derecho. Uh-huh. Nada más que yo he observado, es una apreciación personal, de que no ha habido la suficiente difusión de lo que son los cuidados paliativos, ni en los medios de comunicación,
ni en la educación, en la escuela, o se habla muy poco de lo que son los cuidados paliativos. Y muchas veces también se han enmascarado con otros conceptos que no son aceptados socialmente. Por ejemplo, en algunas ocasiones, hace algunos años, escuché decir que los cuidados paliativos eran como la eutanasia pasiva, ¿no? Ujú. Entonces, aquí no estamos hablando de ninguna forma de eutanasia. Estamos hablando de que aceptamos que la persona humana es un ser mortal y vulnerable y que atravesamos situaciones de salud que no nos permiten la curación. Y entonces cuando nosotros continuamos, nos empecinamos en pretender curar a una persona que por sus condiciones, por el tipo de enfermedad que padece, no puede acceder ya a la curación porque ya no es viable curar a la persona. O sea, reconocemos que hay circunstancias de salud, tristemente, que así son, ¿no? Como enfermedades oncológicas, renales, hepáticas, también enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Que aparecen. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra condición humana como seres biológicos. Tenemos esta vulnerabilidad y cuando incurrimos en esa idea de pretender curar a toda costa a la persona, pues vamos a generar también sufrimiento gratuito, añadido, ¿no?, a la enfermedad. Eh, porque la sometemos a tratamientos altamente invasivos que ya son futiles, pues inútiles, porque ya no le van a proveer ningún tipo de beneficio, sino al contrario, van a lastimarle, le van a generar sufrimiento que ya no es necesario porque ya no hay ninguna ganancia para prolongar la vida o recuperar la salud, ¿no? En ese sentido, eh, y creo que nos hace falta mucha difusión, dar a conocer qué son los cuidados paliativos y en qué contextos se debe de pasar ya a esta área de la medicina. Entonces, los cuidados paliativos protegen y cuidan la vida digna hasta el fin, hasta el último segundo. Claro, no pretendemos que la persona muera. Aceptamos que la enfermedad nos conduce de forma irremediable hacia la muerte. Y lo que vamos a hacer es cuidar, proteger a la persona, cuidar su dignidad, su dimensión ética y espiritual y humana, hasta que acontezca la muerte de forma natural. Según la ley de cuidados paliativos, de acuerdo a la Ley General de Salud, entonces, ¿a quiénes contemplan los cuidados paliativos? A cualquier enfermedad en una situación a cualquier persona en una situación de enfermedad irrecuperable, ¿no? Sí, que no tiene posibilidad de sanación. Muy bien. Eso suena un poco en nuestro país, con el sistema de salud que tenemos, como una meta muy retadora, ¿no? Por los recursos, a lo mejor no todos los hospitales tienen la infraestructura o pues sí, las personas capacitadas para brindar esta ayuda. ¿Cuáles son los retos principales en este tema que usted contempla? Mira, sí, aceptamos que implementar los cuidados paliativos puede ser al inicio, pues un proceso bastante costoso, pues. Mm. Pero si no se inicia nunca, pues nunca se hace ese proceso, ¿no? Se ha desarrollado muchas veces, tengo que decirlo, afortunadamente por lo menos, la dimensión de la analgesia o control del dolor, pero no los cuidados paliativos de forma integral, porque estos responden a cada persona en su condición de salud, en el tipo de Ujú. enfermedad, ¿no? Em, y no, ahí todavía nos falta mucho por desarrollar en nuestro país, tanto en lo público como en lo privado, ¿no? Sí hay algunas clínicas que pueden tener áreas de cuidados paliativos. Nos faltaría también el trabajo para desarrollar los hospice, ¿no? Como esos lugares Ujú. especiales donde la persona va a ser cuidada en la parte final, Ujú. agónica y de muerte, con dignidad, con atención médica, con el equipo necesario, con el acompañamiento espiritual o psicológico para la persona o la familia, ¿no? Nos hemos enfocado mucho quizás a la dimensión técnica de la medicina y nos hace falta también humanizarla, humanizar todo el proceso de salud, ¿no? Con todo lo que significa acompañar a una persona humana en el cuidado de la salud y no solamente física, sino mental y espiritual. Entonces, si una persona necesita este tipo
de cuidados, ¿a dónde se tiene que dirigir primero? ¿Cómo sería el paso A, B, C? Pues mira, lo más importante es que tenga el seguimiento médico, ¿no? El Adecuado. diagnóstico. Diagnósticos. Y eso será en las clínicas que le correspondan en el sistema de salud público. Y yo con los médicos tratantes en el caso de la salud privada, ¿no? Pero creo que los médicos en ambos sectores, con una ética y este compromiso humano, pueden acompañar este proceso de la persona que atienden. Sí, más bien lo que vemos es la carencia en cuanto a los espacios, programas de atención de cuidados paliativos. Y muchas veces, como comentaba hace rato, se dan de alta a las personas, se les dice que para que mueran en casa, pero sin el acompañamiento, o sea, solo se les da de alta y le avientan el problema a la familia, que obviamente deben de cuidar a su paciente, pero sin ningún tipo de acompañamiento médico, técnico, de enfermería o del ámbito psicológico, ¿no? Que también en nuestro sector público hace falta mucho desarrollo del sistema de acompañamiento psicológico, psiquiátrico, ¿no? Sí, muchas veces en las casas a lo mejor no tienen todo lo que se requiere para un cuidado y una atención médica. Son personas a veces con la salud muy delicada y con cuidados muy especiales y en la casa no los tienen, no los pueden tener. Sí, y también aparece otro tema que es importante y que se debe de considerar, que ya la estructura de las familias que se han ido reduciendo en tamaño, ¿no? Hace que las redes de apoyo familiar respecto al cuidado de un enfermo sean muy reducidas. Y en este ritmo de vida que tenemos, en las que todos tenemos que trabajar, el cuidar a una persona enferma se hace pesado, pues, porque Sí. muchas veces no tenemos de quién apoyarnos, de quién echar mano, la familia se debate entre trabajar o dejar de trabajar para cuidar al enfermo, y eso tiene implicaciones económicas, ¿no? Para la familia. Vemos tristemente muchos enfermos que atraviesan por situaciones de abandono, De soledad. pero no porque no se les quiera cuidar, sino porque las circunstancias No se les socioeconómicas cuida. actuales dificultan el cuidar al enfermo, incluso Ujú. niños enfermos o adultos mayores enfermos que lo podemos constatar viven en situaciones de abandono en sus Ujú. casas, aunque están en casa, pues, pero la familia no está, y no es por dolo, no es por negligencia, es por las circunstancias que enfrentamos en nuestra cultura actual, ¿no? Sí, sin culpabilizar, sin juzgar, son realidades que están Que se provocan por sucediendo. la cuestión económica, Ujú. porque o cuidas o trabajas. ¿Qué pasa si un miembro de una familia deja de trabajar para dedicarse a cuidar? O sea, se hace un hueco económico Sí. importante que termina siendo también muy problemático. También el acceso a la salud pública, ¿no? Si Ujú. una persona deja de trabajar, pierde el seguro social, Y muchas ¿no? veces les toca a las mujeres de la familia hacer este papel, ¿no? Bueno, yo creo que en estadísticas es más la mujer la que se dedica a cuidar a un enfermo en una familia, ¿o no? Sí, todavía hay un gran número de mujeres que se dedican al cuidado de los padres, hijos, a veces familiares, ¿no? De Ujú. una familia, pues, de otros familiares fuera del círculo nuclear, ya sean padres, hijos, sería la familia nuclear, pero también luego se cuida hermanos, primos, ¿sí? Tías o tíos mayores. Y bueno, esto es pesado cuando no se tiene el apoyo institucional adecuado, ¿no? Decir que una persona en esta situación con una red de apoyo limitada que deja de trabajar y pierde sus derechos de salud, pues Se se me complica hace más. bastante pesado y injusto también, Ujú. ¿no? Inhumano. Inhumano, claro. Y entonces, bueno, para conocer más de los cuidados paliativos, ¿tú qué recomendarías que estudie o cómo se prepara una persona profesional que quiere brindar cuidados paliativos integrales con calidez, con profesionalismo? ¿Qué necesitaría conocer? ¿En qué se tiene que especializar? Creo yo que la formación básica, cualquier persona con estudios de enfermería puede llevar adelante un cuidado, ¿no? Okay. Pero estamos hablando del ámbito de la formación de especialistas sanitarios, ya sea enfermería o medicina. Okay. Y luego también las diferentes especialidades de la enfermería y de la medicina. Hay enfermería paliativista,
¿no? De personas que estudian enfermería, que se preparan para los cuidados paliativos. Y también puede haber personas que se forman para ser cuidadores, ¿no? Que no tiene nada que ver con la rama médica, no son ni enfermeros ni doctores. De entrada no lo serían, pero se pueden capacitar para Alguno. tener los conocimientos básicos que les Ujú. permiten el cuidado de una persona enferma. Y son como voluntarios. Pueden ser voluntarios, también pueden ser los miembros de una familia que tiene esta necesidad al tener una persona enferma, se pueden capacitar. O sea, de preparan. hecho yo lo recomiendo mucho, Ujú. que las personas todas, independientemente de la circunstancia vital, deberíamos de tener una formación básica que nos permita asumir el cuidado de Ujú. nuestros familiares enfermos, ¿no? O también la formación básica de primeros auxilios para y hacer una acción de socorro, de atención en una emergencia a una persona Ujú. independientemente, ¿no? Sí, Creo que todos tenemos que primeros tener esta auxilios. formación. Y en el cuidado, pues hay cosas básicas como la movilidad, la alimentación, la aplicación de ciertos medicamentos. Creo que el público en general, todos deberíamos de aprender a inyectar, a mover, a rehabilitar a la persona de forma paliativa, es decir, hay ejercicios para mover las piernas, golpes en la espalda, ¿no? Para aflojar las flemas y mejorar la respiración. O sea, son cosas muy sencillas que cualquier persona puede aprender y que puede aplicar en cualquier circunstancia o momento, ¿no? Cómo limpiar llagas, cómo vendar a una persona, así pues, este tipo de elementos, la alimentación, qué tipo de dieta se pueden hacer, en qué circunstancias, no son cosas muy onerosas ni Ujú. difíciles, ¿no? Creo que ahí, si el sector salud, que a lo mejor dice, no tengo yo los elementos para atender a una persona en cuidados paliativos. Bueno, pero podrías generar la formación para los familiares y que estos tengan lo que necesitan para atender a su familiar, Sí, porque ¿quién lo va a hacer con más ternura, más cariño, más que la propia familia. que la familia que tanto quiere a esa persona? Y yo creo que todos estarían dispuestos a aprender, ¿no? Todos necesitamos aprender porque en un momento dado puede servirnos. Cuando Sí. menos pensemos, porque también el cuidador se cansa, no puede ser solo una persona. No, necesitamos que No es haya justo. redes. Ujú. No es justo, pero también vamos a lo que comentamos hace rato. Sí, A veces las circunstancias así son, sí, por más que quieran ayudar, no pueden. no se puede. Están a veces fuera de la ciudad, a veces con Fuera del muchísimo trabajo país. para sostener los medicamentos que está necesitando la persona. Claro, si no, ¿cómo le hacen? Sí. Y más cuando, por ejemplo, el que se enferma es el proveedor de la familia. Ahí es todo un cambio en el Es sistema catastrófico. y cambio de roles y todos tienen que entrar al quite. Claro, adelantar procesos, ¿no? He conocido a personas jóvenes que están estudiando la preparatoria, la universidad, enferma el padre, proveedor, y estos muchachos tienen que dejar los estudios para empezar a trabajar Ujú. y ayudar en la casa, ¿no? Con el sustento económico. Sí, y esto nos habla precisamente de lo que decíamos, esa carencia institucional, ¿no? Esa falta de conciencia y previsión para apoyar cuando aparecen estas circunstancias sociales, familiares, ¿no? Creo que a todos somos responsables de esto, tanto en el ámbito de la prevención como en el ámbito del cuidado cuando corresponde cuidar a alguien. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Vamos a ir a corte y regresamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rafael Sánchez. Soy aspirante a la maestría en Relación de Ayuda. Siempre he tenido la necesidad de ayudar a otras personas, pero esta vez quería hacerlo con un enfoque más profundo y profesional.
Por eso decidí estudiar esta maestría, porque aquí no solo adquiero herramientas especializadas y counseling, sino que realmente comprendo cómo apoyar a personas en momentos difíciles, ya sea por alguna enfermedad, duelo o por alguna otra dificultad. Estoy adquiriendo herramientas que realmente marcan la diferencia. Aprendo a generar cambios en cualquier intervención y sobre todo, comprendo cómo apoyar a las personas en algún momento difícil. Si tú también quieres transformar vidas y la tuya en el proceso, esta maestría es para ti, te la recomiendo. Hola, regresamos al programa. Estamos hablando de cuidados paliativos con el maestro Omar. Y bueno, estamos viendo que tenemos algunos comentarios en Facebook en vivo. Queremos saludar a Isabel Subiría, a Maribel Delgado, a Runi Marina, a Alejandra Montes de Oca. Todos mandan sus saludos, profesor, que qué interesante el tema. Muchas gracias por estar escuchando. Todos dicen que qué interesante y que mandan muchos saludos al maestro. Hola, muchas gracias. Un placer saludarles también. Muy bien. Entonces estábamos hablando desde el marco legal y queremos también saber por qué algunos hospitales o niveles de atención, unos sí pueden ofrecer cuidados paliativos, pero no todos lo hacen de la misma manera. Porque no se ha cuidado el desarrollo, ¿no? No se ha cuidado estandarizar un criterio de lo que son los cuidados paliativos para nosotros en México. Y también es muy triste esta regionalización que se ha hecho de las clínicas de tercer nivel, ¿no? Me ha tocado a mí en lo personal ver cómo hay personas con enfermedades graves, terminales, degenerativas, que tienen que hacer excursiones literalmente desde otros estados para llegar a las clínicas de la ciudad de Guadalajara, por ejemplo, ¿no? Que vienen aquí para que les sellen, les surtan sus recetas, para pasar con los especialistas y, y bueno, eso nos habla de estas deficiencias, de esta falta de humanidad, ¿no? Porque se me hace inhumano que una persona con una enfermedad grave tenga que gastar sus recursos, ¿no? Para venirse desde Vallarta, desde Nayarit, para llegar aquí a las clínicas de la ciudad de Guadalajara y poder acceder a sus terapias, tratamientos, recetas, etcétera, ¿no? Entonces creo que los cuidados paliativos, por el tipo de atención que es los cuidados paliativos, tienen que estar cercanos a las personas que los requieren, no lejos. ¿Sí? Y cuando una persona con alguna situación grave de salud especial, quizás enfermedades raras o crónicas degenerativas, pues tienen que tener acceso a lo que requieren, a los medicamentos, recetas especialistas en su región, ¿no? Y creo que aquí nos habla esta realidad de una carencia muy importante, de esa necesidad de desarrollar de instituciones de salud con estas características cerca de donde las personas las necesitan, ¿no? Porque un cuidado paliativo que me sale lo mismo, ¿no? Y posiblemente la persona fallezca en el camino, pues qué caso tiene, ¿no? No es operativo. Los cuidados paliativos tienen que estar cercanos a la persona, en su realidad, en su contexto geográfico y también en su contexto cultural y social, ¿no? Muy a la mano. Muy a la mano. Las características de lo que entendemos por cuidados paliativos
hacen que sea una exigencia que esta atención esté cercana y accesible a toda la persona que lo necesita, ¿no? Ujú. De acuerdo. Entonces, hablar de cuidados paliativos, pues habla mucho de cómo está organizado nuestro sistema de salud, que hay muchos retos todavía y aunque ya están todo pues muy legal y todo, falta mucho camino por recorrer para que de veras esta ayuda quede al alcance de todos. Em, Hablando de los cuidados paliativos en la familia, ¿cómo hay personas que se quedan fuera dentro de estos cuidados? Claro, hay personas que no acceden a los cuidados, hay personas que no acceden siquiera a sus medicamentos para ciertas enfermedades. El tema de la analgesia todavía en muchos sentidos es un tabú, el uso de opiáceos o morfinas, el control de estos medicamentos, el acceso a ellos, eh, y no solamente en cuanto al médico que emite una receta o la Ujú. institución que surte la receta, ¿no? Sino en todo el aparato sociocultural, ideológico, que limita también el acceso o el uso de este tipo de medicamentos, porque todavía hay muchos tabúes. Hay personas que temen darle a su familiar morfinas u opiáceos, aún en cuidados paliativos, porque temen que se hagan adictos. Entonces, como que este dilema en el momento de cuidados paliativos, en la situación de cuidados paliativos, pues no tiene mucho caso, pues. Lo importante es que la persona no tenga dolor, Claro. ¿no? Y es irrelevante en este sentido si se genera o no un tipo de adicción. Lo más importante debe ser el cuidado y la atención, el control del dolor. Ujú. También la integración de algunos medicamentos alternativos, el uso de la marihuana sigue siendo un tabú, aunque sabemos que provee de muchos beneficios en el tema, en el ámbito de cuidados paliativos, ¿no? Por ejemplo, una persona con quimioterapias puede ver aminorados los temas gástricos o digestivos, ¿no? Puede Ujú. ayudarle a comer, a conservar los alimentos y metabolizarlos, ¿sí? Pero bueno, hay mucho desconocimiento, más que tabuizar este tipo de elementos que estoy mencionando, por ejemplo, en el ámbito de la marihuana, tendría que haber una investigación científica, médica, que nos diga cómo se debe de usar, cuáles son las dosis, cuáles son las presentaciones Ujú. idóneas para cada tipo de enfermedad, ¿no? En las que se podría usar. Sabemos que tiene beneficios, pero no hay una investigación y esto queda más como un recurso externo, ¿no? Decíamos alternativo, aunque podría ser algo médico, ¿de Ujú. acuerdo? Entonces ahí nos habla de esta incapacidad de dialogar con los recursos Ujú. que nos provee la naturaleza, esa incapacidad de quitarles ese tabú que pesa sobre ellos, ¿no? Y poderlos usar de una manera eficiente, con conocimiento médico, por ejemplo, ¿de acuerdo? También está el tema de que no solamente es la analgesia, los cuidados paliativos, sino todo un tratamiento o acompañamiento más integral de la persona, dietas, movilidad, acompañamiento espiritual, Ujú. psicológico, etcétera, ¿no? Y no hay un desarrollo muy claro sobre este sentido. Y ahí ayudan mucho los tanatólogos. El ámbito de la tanatología, claro, nos acompaña en ese proceso hacia la muerte, Ujú. ¿no? Todo el tema de cierres existenciales, el perdón, la reconciliación, el poder leer la propia biografía desde una perspectiva no pesimista ni catastrófica, sino en Ujú. un sentido de ascenso, ¿no? Validar la propia existencia que nos puede aminorar las crisis existenciales o emocionales al final de la vida, ¿no? El poder integrarlas a través de este acompañamiento tanatológico. Y eso puede tranquilizar mucho a la familia, ¿no? Claro, también, por ejemplo, nosotros que hablamos de la tanatología educativa, no solo la tanatología clínica, sino la educativa, ¿no? Ujú. ¿Cómo podemos acompañar a una familia que tiene a un familiar con un diagnóstico terminal, ¿no? Para asumir la mortalidad de cada persona,
su propia vulnerabilidad y el proceso. Y también que tengan la capacidad de tener elementos resilientes y de darle un sentido a lo que están viviendo y prepararse para el desenlace, ¿no? Entonces ahí vemos que la tanatología educativa puede tener aportes muy valiosos también. Pues qué importante acercarse a esas personas que pueden conocer del tema y que pueden ayudar a aliviar y sobre todo a respetar las voluntades de esta persona que está enferma, ¿no? Que a veces por estar atendiendo lo urgente, que es el cuidado diario, que implica mucho tiempo, esfuerzo, trabajo, a lo mejor dejamos de lado toda esta parte tan importante que si tiene voluntad y tiene, pues sí, conciencia y quiere decirte cómo quiere terminar sus últimos días, pero a veces no hay chance de platicarlo. Claro, de validarlo, ¿no? Ujú. Sus emociones, sus dudas, sus enojos, ¿no? Sus Sus pendientes, pendientes. todo Y el amor que tiene y expresarlo antes de... claro, por eso hablamos de los cierres, ¿no? De la Ujú. Y reconciliación, de los rituales. perdones, sí, de la reconciliación espiritual con Dios, ¿no? En el ámbito cristiano católico hablamos de la confesión, los viáticos finales, ¿no? Que nos preparan a afrontar la muerte con ese sentido de esperanza cristiana. Mm. Y bueno, también están otros elementos que es importante que se mencionan poco, ¿no? Como es el cuidado del cuidador. En el ámbito de cuidados paliativos hablamos muchas veces de un cuidador primario Ujú. principal, ¿sí? Que viene cargando toda la situación del enfermo, los dilemas personales, familiares, ¿no? Y esta persona que si no se atiende y no se cuida también, al final puede ser otra persona que también requiere ayuda, Sí, a mí me ¿no? tocó una familia así, que estaba la persona con cáncer, estaba muy grave, pensaban que el señor iba a fallecer y la señora estuvo cuidándolo, cuidándolo, cuidándolo y no se dieron cuenta que ella estaba enfermando hasta que murió ella primero que el señor. Claro. Entonces es común que el cuidador asuma el cuidado como parte de un sacrificio, Y deja su autocuidado claro, de lado totalmente. y no come bien, no descansa bien, no se hidrata bien, no tiene momentos de recreo, de esparcimiento, y eso limita su cuidado humano, ¿no? Su Ujú. calidad humana. Y puede después de generar también enfermedades y que muchas veces son desconocidas hasta que Ujú. se presentan los síntomas. Y cuando aparecen los síntomas, pues ya Sí, tenemos otro usuario más de cuidados paliativos, tristemente, ¿no? sí. O personas que mueren antes que el enfermo que cuidan. Ujú. También se han dado muchos casos y tiene que ver con esta falta de cuidado del cuidador. Ujú. Y bueno, desde una mirada ética, ¿qué nos enseñan los cuidados paliativos sobre el cuidado del otro en general? Primero creo que nos reta, ¿no? En esta cultura actual muy orientada hacia, hacia el individualismo, Ujú. hacia el hedonismo, ¿no? Hacia quizás ese desarrollo de estas ideas en las que nos hacen asumir al otro necesitado como una carga o como un obstáculo, ¿no? Ya no produce. Que ya no produce, ¿no? También eh, nos hace falta cambiar esa óptica. Ujú. Primero asumirnos que todos somos seres humanos vulnerables y mortales, y así como vemos al otro en una situación de enfermedad y vulnerabilidad o de limitación, pues si somos honestos, todos vamos a pasar por alguna situación de este tipo, lo queramos o no, ¿de acuerdo? O sea, todos seremos en algún momento personas que necesitan ayuda, incluso con mucha honestidad lo hemos sido. En algún Ujú. momento de nuestra vida, de nuestro desarrollo personal, hemos necesitado ayuda y cuidado. Todos fuimos niños pequeños, bebés, ¿no? Nos atendió nuestra madre, nuestro padre, nos dieron, nos alimentaron, nos cuidaron, cambiaron pañales, nos mantuvieron calientitos, nos bañaban, aseaban, ¿no? Sí. Es decir, muchas veces tenemos esta presunción de autonomía, de autosuficiencia, y el pensar en esa limitación, en esa enfermedad que no se desea, pero que podemos padecer, nos genera una respuesta de repudio, ¿no? De Ujú. rechazo. No Como quisiéramos negación verlo, también. de negación, claro. No queremos pasar por ahí.
Bueno, yo creo que nos hace falta mucho esta conciencia de esta vulnerabilidad propia del ser humano y saber que lo que hagamos por el otro también es lo que estamos enseñando, ¿no? Dentro de nuestra red de apoyo, dentro de nuestra familia, y en algún momento esos valores que hemos vivido a través del cuidado del otro, pues también seremos usuario de ellos, Se ¿no? queda para las próximas generaciones, ¿no? Te aprenden a Sí, cuidar al otro viendo el ejemplo. claro, debemos aprender a cuidarnos entre todos. Ujú. Creo que esto nos remarca esta idea, ¿no? Esta necesidad del mutuo cuidado, como familia, como individuos incluso, y también como sociedad, ¿no? Todos como sociedad podemos colaborar en el cuidado de los discapacitados, por ejemplo, no tapando las rampas en las banquetas, ayudando a la persona en la calle cuando vemos a alguien, una persona mayor, alguien que camina con dificultad, ¿sí? Eh, También las personas que tienen las posibilidades pueden entrar en algún sistema de voluntariado y ofrecer su tiempo, sus manos también para el cuidado de alguien, aunque sean personas desconocidas, ¿no? También nos hace falta eso, ese desarrollo del voluntariado. Ujú. ¿Algo más que quiera agregar para cerrar este primer programa? Pues creo que en este año 2026 que estamos empezando es una buena oportunidad para crecer en esta conciencia, ¿sí? Pensamos muchas veces en lograr cosas económicas o de estatus, ¿no? Pero también nos hace falta crecer en el aspecto de humanidad. Ujú. Entonces también este año 2026, que así como vemos las noticias nos remarca lo inhumano que puede ser el hombre, creo que en lo cotidiano cada uno de nosotros puede aportar la humanidad que hace falta, ¿no? Entonces, podemos aportar un granito más de arena para fortalecer una verdadera cultura en cuidados paliativos. Claro, dejar de quejarnos, dejar de espantarnos con las noticias que muchas veces aparecen como amenazantes, y creo que si cada uno de nosotros, lo vuelvo a decir, en lo individual pone su granito de arena, podemos hacer que las cosas cambien desde abajo. Pues muchísimas gracias por esta plática tan interesante. Creo que nos quedan como muchas ganas de seguir aprendiendo acerca del tema porque es algo que vamos a necesitar en algún momento de la vida y que podemos ayudar a otros también a conocer acerca del tema y que les pueda servir. Porque cuidar hasta el final es una forma profunda de respeto hacia la vida y yo agregaría que este respeto y este cuidado se debe dar con calidad, con calidez y con muchísima ternura. Por favor, siga nuestra página web www.camilos.org.mx. Para mí fue un gusto estar con ustedes. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias también. Gracias a ti. Ha sido un placer. Igual. Cuando el cuerpo habla, El alma escucha. aquí comienza un espacio para sentir, reflexionar y acompañar. Espiritualidad, tanatología, relación de ayuda, ética y bioética, humanización de la salud, entrevistas e historias de vida. Esto es Vida y Salud Radio, Por Radio San Camilo. un programa que cuida la vida en todas sus etapas. Con la voz de Angélica Aguirre